Campillo, Beltrán López, Presente, ingeniero. Cadena González, Presente, ingeniero. Mauricio Doria Carrascal, Mauricio Carrascal Bula, Presente. Castaño Bedoya, Presente, ingeniero. Castaño. Castillo David, Contreras Padilla, Castillo presente, Presente, ingeniero. Contreras. Durango Doria, Presente, ingeniero Durango. Galvis López, Gamarra, Gamarra Lora, Gamarra presente, profe, ¿me escuchó? Guerra López, Presente, ingeniero. Martínez Arrazola, Presente, profe. Arturo Arcomedo, Profe, ¿sí me escuchó? sí, Mendoza Jaraba, Presente, ingeniero. Mestra Presente, Caro, ingeniero Mendoza. Mestra Caro, Ingeniero, Mestra Ingeniero, Caro, ¿me escuchó? ingeniero, maestra, sí, Mestra Caro, ingeniero, dígame. maestra Caro me dijo que estaba lloviendo en Valencia y que por eso no podía asistir a la clase, que le hiciera el favor de Sí, excusarlo. profe, acá no hay energía. Y está lloviendo súper duro. Sí, que no tenía energía. Moreno Almentero, Presente, ingeniero. Angélica Marzola también me comenta. sí, no, Marzola, sí, yo ella. leí, ¿Cómo? yo leí lo que escribió. Narváez y Manca, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Nasralla Ingeniero, Rivera, ingeniero, ¿me escucha? Disculpe. Presente, ingeniero. muy bien. Negrete Vargas, Presente, ingeniero. Osorio Cogollo, Presente, ingeniero. Pontón Romero, ¿Me escuchó? ¿Me escuchó, sí, ingeniero? Presente, Pontón, ingeniero. Presente. Pontón. Frasca Castelar, Presente, ingeniero Carlay. Rumi Flores, Presente, ingeniero. Ceni Durán, por ahí escribió, Justa Machado, Presente, ingeniero. Vergara Benítez, Presente, ingeniero. Bueno, me temo que los que no llamé porque no me aparecen en lista. Entonces yo les sugiero que vayan a hablar con registro, no sé, con John Mari, que solucione el problema de la matrícula o que les den una provisionalidad por el tema de las notas y todo eso, ¿vale? Ok, ingeniero. Bueno, entonces vamos a seguir aquí rápidamente. Profe, no sé si me escuchó a mí Ballesteros, profe. Campillo, sí. Ah, listo, profe. Ingeniero, a mí igual. No me respondió. Marzola, sí, te escribió, ¿no? Sí, te escribió, yo vi lo que usted escribió. Sí, señor. Profe, y no sé si a mí también me escuchó porque en el momento que me llamó, pues tenía problemas con la conexión. No sé si se habrá Sí, escuchado. Alcardi Calume, correcto. Sí. Listo. Bueno, entonces miren, nosotros vamos a hablar acerca de las curvas masa y vamos a empezar a hablar del análisis estadístico de series de tiempo, en este caso de series de precipitación. El análisis de curva masa consiste en el análisis de una tormenta registrada, se construye una curva masa, valores acumulados. ¿Qué quiere decir eso? Que representan gráficamente el comportamiento de la lluvia. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, que esta lluvia que se está presentando tiene un intervalo de menos de una hora. Yo les decía la clase pasada, ¿es un evento aislado o es el mismo evento?
¿Es el mismo evento o es un, un El mismo aislado? evento. El mismo evento, ingeniero. Es el mismo evento, porque no hay ¿Puedes una repetir la pregunta, Gino? que si esta lluvia que se está presentando en el departamento de Córdoba ahorita no tiene una separación de los dos eventos de precipitación registrados menor a 1 hora. Quiere decir que es el mismo evento de lluvia, solamente que en una zona se registró una mayor magnitud y en otras no, pero es el mismo evento de lluvia. Entonces, una curva masa nos va a permitir a nosotros ver el comportamiento de la precipitación a través del tiempo. Vamos a ir sumando los eventos registrados en cada 10 minutos o en la duración de tiempo que tengamos en nuestro pluviómetro o nuestro pluviógrafo. Es decir, si nuestro pluviómetro mide cada 5 minutos, vamos a tener que cada 5 minutos o que cada hora vamos a sumar unos valores de lluvia. Sí, por ejemplo, miren, vamos a tener, miren, tenemos aquí cada hora, ¿cierto? Tenemos desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Y tenemos 3 mediciones. Sí, tenemos 3 mediciones que son B, C y D, ¿cierto? B, C y D, tenemos los registros de la lluvia. Sí, tenemos los registros de la lluvia, 0, aumenta a 10, luego a 15, baja, se mantiene, quiere decir que la lluvia se detiene y aquí aumenta a 25, baja a 10, aquí se mantiene en 5 y baja a 0, se vacía el registro, ¿cierto? Aquí tenemos lo mismo, miren, baja, ¿cierto? Entonces, A es el tiempo, B es el valor de la precipitación, C es el tiempo que transcurre, la diferencia de horas, entonces de aquí hay 2 horas, ¿sí? Y D es la lluvia acumulada, o sea, se va sumando los valores de la lluvia. Este fue el total de la lluvia de 9 a 18, son aproximadamente 9 horas, ¿no? Entonces, en 9 horas llovieron 75 milímetros en esa estación registrada. Entonces, Profe, simplemente una pregunta. dígame. No, ponga la gráfica, creo que ahí se ve mejor. ¿Por qué pasa eso de que, o sea, por qué cuando llueve, cuando la precipitación, o sea, por qué esa forma de la gráfica? O sea, ¿por qué parece como que bajara de pronto la cantidad de agua que está soltando y otra vez aumenta? ¿Por qué no No, sale todo lineal? no, porque los incrementos no son iguales. Porque los incrementos no son iguales. Mira, este es el tiempo. En la primera hora comienza en 0 y subes. En la segunda hora incrementó 50. Pero en la tercera hora no incrementó 50, sino que incrementó 5. Entonces aumenta, pero ya es más pequeño. Luego en la cuarta hora bajó. Mira, en la cuarta hora, vamos a verlo aquí, la cuarta hora, mira, está en 2.5, sube a 25 y baja a 10. ¿Por qué? Porque es que no llueve lo mismo que hablábamos en la clase pasada, que la precipitación y las variables climatológicas son fluctuantes en tiempo y en espacio. No es lo mismo lo que llueve en cada hora. Y aquí tú tienes un valor que va subiendo. Esto es un valor incrementativo. Si tú sacas aquí una tangente, si sacas una línea recta, te vas a dar cuenta que esto está de forma creciente. Una curva más es una curva acumulativa, tú vas sumando toda la lluvia. Pero no es lo mismo que lo que llueve en la primera hora, que en la segunda, que en la tercera, que en la cuarta, que en la quinta, y así sucesivamente. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo de la curva más. Vamos a entrar un poco con lo que es el análisis de los datos de la lluvia, ¿sí? Los datos de precipitación deben ser analizados y verificados antes de ser usados para un proyecto específico. ¿Por qué? Porque hay información faltante, porque debemos saber o conocer unos datos de información homogénea, ¿cierto? Y vamos a ver a conocer también que esas faltas de datos son de pronto por errores en la medición, por mantenimiento de los equipos o por errores del mismo equipo, ¿cierto? Entonces, aquí están las razones por las cuales podemos tener problemas y ahora vamos a ver cómo resolver esos problemas. ¿Sí? La información debe extenderse a un periodo base de diseño. Antes de procesar la información, se debe estudiar la historia de cada estación, si se ha cambiado, si el ambiente físico ha cambiado, si el equipo se ha actualizado, si el personal que opera ese equipo ha sido cambiado, ¿cierto? Recuerden que hablábamos de los observadores meteorológicos que todavía en Colombia los hay en ciertos puntos. Hay personas que llevan 30, 40 años en la misma estación. Vamos a ver la estimación de los datos faltantes o de los vacíos. ¿Qué es un valor vacío? Es un valor que no se registra por las razones que acabamos de ver. Es decir, tenemos una serie de tiempo que no es continua, sino que tiene unos puntos donde no hay información. Vamos a analizar los datos de la lluvia.
Es frecuente que por una otra razón existan vacíos o interrupciones, datos faltantes en el registro de datos, debido a la negligencia del operador, a la ausencia del equipo de la medición o el mantenimiento del mismo. La estimación de los datos faltantes, ¿sí?, se debe hacer para completar los registros. Usted necesita la mayor cantidad de registros posibles para hacer un análisis consolidado, para hacer un análisis robusto que le permita tener confiabilidad en sus datos. Existen muchísimas técnicas, unas más avanzadas que otras, para la estimación de datos faltantes. ¿Sí? Una de las más avanzadas y las más utilizadas son las cadenas de Markov de segundo orden, que tienen en cuenta los días anteriores al día que está haciendo, que usted va a estimar para la lluvia. Por ejemplo, falta el 5 de enero del año 1990. Él analiza los días anteriores al 5 de enero y analiza si fue un día lluvioso, un día seco, ¿sí? Y así sucesivamente va haciendo las combinaciones necesarias para estimar ese valor. Hay redes neuronales, modelos autorregresivos, modelos de pronóstico, y vamos a ver unos modelos estadísticos un poco más, unos poco más determinados, no un poco más sencillos. Entonces, en la hidrología se busca siempre trabajar con series de tiempo continuas, es decir, no podemos tener valores vacíos en la serie. Existen 4 métodos para el cálculo de estos datos: promedio aritmético, proporción normal, correlación lineal y análisis doblemente acumulativo, que es una curva doblemente másica o una curva de masa doble. Entonces, vamos por el promedio aritmético. También hay otras metodologías que las vamos a ver más adelante. La distribución de pluviómetros de un área dada, la estación, miren las estaciones A, B y C, y usted necesita conocer la estación X, ¿sí? Entonces usted calcula un promedio. Si la diferencia de precipitación normal anual de las estaciones, es decir, los promedios anuales, no es menor al 10%, es decir, si la diferencia entre la estación, si usted saca el promedio anual de la estación A y lo resta con el de la estación X y es menor al 10%, es decir, es menor al 10% de este valor o de este valor, usted puede utilizar el promedio aritmético. ¿Sí? ¿Qué es el promedio aritmético? Simplemente para el valor que usted necesita, ojo, esto es para valores anuales. Simplemente para el valor que usted necesita, saca un promedio de las 3 estaciones que conoce y ese va a ser el promedio, el valor faltante de la estación X, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Un promedio. Si es mayor al 10%, es decir, si el promedio de la estación A le da 1350, y si el promedio de la estación B le da 1120, si usted hace la diferencia y la estación X, el promedio es de 1200, ¿cierto? Si usted hace la diferencia, el 10% de estos son 120, la diferencia que hay en estos dos es de 120, es decir, que es un porcentaje igual al 10%, mayor o igual, no podemos utilizar ese método. Si restamos X menos B. Si restamos A menos X, ¿cierto? A menos X nos va a quedar 1350 menos 1200 da 150. Aquí el promedio es 135, es mayor a el 10%, es mayor a ese 10%. Tenemos que utilizar otro método. Entonces vamos a ver un método que se llama el método de la proporción normal. Si no van entendiendo, pregunten, porque luego viene el examen y no saben resolverlo. Pregunten. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta el momento? Ingeniero, acerca de la diapositiva anterior, lo de los porcentajes. No sé si podrías repetir. Si se suman, se suman las estaciones, se saca un promedio y cómo se deduce entonces que es lo del 10%. ¿Puedes repetir eso? Hágame el favor. Mira, por ejemplo, mira la pregunta. Si tú tienes en la estación A
Sí, si tú tienes en la estación A, tienes 1350 milímetros. Vamos a ver. Mira, tú tienes en la estación A 1350. Eso es propuesto. Ese es el promedio anual. En la estación B tienes 1120. Te piden calcular, y el promedio de la estación X es de 1000, vamos a poner aquí 1150. Y vamos a poner promedio de la estación X. Si tú haces en valor absoluto, si tú haces A menos X y haces B menos X, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto les da? A menos X da 1350 menos 1150 da 12. Da 200. Da Y 200. el otro da 50. Y B menos X da 30. A 30, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, si tú sacas el 10% de A, ¿cuánto es? 135. ¿Es correcto? ¿Sí? 135. 135 es menor a 200. Es decir, que la diferencia de A menos X es mayor al 10%. No puedes usar ese método. Pero luego si tú tienes B, que es 1120 menos X, que es 1150, da 30. 30 es mayor al 10%, en este caso, perdón, 30 es menor. En un momento aquí. Tú vas a tener entonces que 30 es menor. 30 es menor que el 10%, que son 112, ¿cierto? Entonces, esto es menor al 10%, la diferencia es menor al 10% y puedes utilizar el promedio. ¿Cómo utilizas el promedio? Tú tienes 3 estaciones, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer un ejemplo. A, en A tienes 1100 milímetros promedio anual. En B, tienes 1235 milímetros promedio anual. En C, tienes 1080 milímetros promedio anual. Y en X tienes 1339 milímetros promedio anual. ¿Sí? Saquen el promedio saquen el promedio de estas tres. $1138.3. ¿Cuánto te da? $1138.33. Bueno, entonces aquí el promedio de las 3 estaciones da 1139, vamos a ponerlo. Ahora réstale X, que es 1335 en valor absoluto, claro está. ¿Cuánto te da? 196. 196.6. 196. 197. 197. ¿Cuánto es el 10% de este promedio? Es 113.9. 113.9. ¿Este valor es mayor o menor al 10%? Mayor. Es mayor. Esto es mayor que 113.9. Entonces, como es mayor, miren lo que dice. Si la diferencia en la precipitación normal anual de las estaciones índices, es decir,
A, B y C es menor al 10%, utilizan este promedio aritmético. Si es mayor, no lo pueden utilizar. ¿Sí? ¿Está claro eso ya o no? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a seguir y vamos a ver la proporción normal. Se ponderan las precipitaciones de las estaciones índices con las proporciones de la precipitación normal anual de la estación estudiada. Presten atención a lo que sigue. Se presentan dos casos, cuando se tiene estaciones cercanas y cuando se tiene una sola estación. Entonces, cuando se tienen estaciones cercanas, ¿qué se hace? Se divide y se multiplica 1 sobre n, donde n es el número de estaciones totales que tengo. Si tengo 3 estaciones, 3 estaciones. Si tengo 4, tengo 4. Si tengo 5, es 1 sobre 5. Por nx. ¿Qué es nx? Es la precipitación normal media anual de la estación en estudio. Es decir, la precipitación promedio anual de la estación de la que voy a estimar el dato faltante. ¿Qué es N1? N1 es la precipitación media anual de la primera estación que estoy tomando como índice, y P1 o P va a ser la precipitación para el periodo de tiempo que me hace falta estimar. Es decir, aquí puede ser el mes o el día que necesito. Y aquí sería lo mismo, pero para la segunda estación y para cada una de las estaciones que yo maneje. Vamos a verlo. Estimar la lluvia del año 1970 en la estación X a partir de 3 estaciones vecinas A, B y C, aplicando el método de la razón de los valores normales. ¿Cierto? Entonces, usted tiene 3 estaciones, A, B, C, y la estación X. Año 1970, le hace falta información. Entonces, usted va a calcular el promedio. El promedio anual es este, el promedio anual es este, es sumar todo y dividirlo entre el número de años. 1, 2, 3, 4, 5, tiene varios años aquí, ¿no? Lo divide y le da este promedio en cada una de las estaciones. Aquí va a ser menor, ¿por qué? ¿Por qué va a ser menor este valor? Le está faltando un dato, ¿no? Porque le hace falta un dato y no va a dividir entre 12, sino entre 11. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No va a dividir entre 14, sino entre 13. Mientras que la estación B y la estación C sí las va a dividir entre el número total. Luego, entonces, vamos a aplicar la fórmula. 1 sobre n. N es el número de estaciones que tenemos. Tenemos 3. Sobre E. Esto es NX, N mayúscula. NX es la precipitación promedio anual de la estación a la cual voy a calcular el valor faltante. Miren, valor faltante. ¿Eh? Y NA, en este caso, o N1, que es la precipitación promedio anual de la primera estación. Miren, de esta estación. Y luego viene P, que voy a calcular el año 1970. Entonces voy a calcular este valor por, miren, 1453.9, 1453.9. Luego sigue NX, este valor es igual, que es el valor promedio anual de la estación, por NB, el promedio anual de la estación B, por el valor de la precipitación en el año en el que yo necesito estimarla, ¿sí? Y lo mismo aquí por NX, que es el mismo valor, por NC, por la precipitación del año 1970 en la estación C. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. ¿Sí? Simplemente es ver el año que tenemos vacío o el mes o el día y hacer el peso ponderado, o sea, cuánto representa esa precipitación de nuestro promedio anual en este caso. ¿Sí? Profe, Ese es el día. y si hubieran dos años que no tuvieran, si hicieras 2 veces el P para cada año. Exactamente,
Sí, pero no tendría que ser consecutivo. Es decir, si usted no tiene esto aquí y esto aquí, pues tendría que trabajar solamente con las que tiene y calcular para esto y para esto. ¿Sí me va a entender? Ah, perfecto, profe. Gracias. Entonces, otra estación D en la misma zona que las estaciones anteriores tiene una lluvia de 1.210 milímetros en un periodo de 9 años entre 1968 y 1976. Se desea compensar esa medida a la medida de 14 años, es decir, miren, vamos a completar ahorita 5 años a través de valores normales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Conocemos el promedio anual de la estación X que voy a calcular, ¿sí? Es este. Conozco los demás promedios, ¿sí? Del año 1976 en adelante, hasta el año de 14 años, ¿sí? Entonces, miren, voy a poder encontrar, voy a poder encontrar lo que yo necesito. Por ejemplo, para la estación que yo necesito, tengo el promedio anual, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Sí? Y la precipitación para el año de interés, para el año que me interesa a mí conocer. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Puede repetir, por favor, que no me enredé. Sí, mira. Otra estación D, en la misma zona que las estaciones anteriores, tiene una lluvia media de 1.210 milímetros en un periodo de 9 años, entre 1968 y 1976. Se desea compensar esa medida a la media de 14 años utilizando la razón de los valores normales. Entonces, comienza en el 68, mira, comienza en el 68, ¿sí? En el 68 comienza. En este caso, tú tienes la estación X, que ahora va a ser la D, que va a ser la D, es este NX, mira, este es NX en este caso, es el promedio anual, ¿sí? Son tres estaciones que tú tienes, A, B y C, ¿sí? Y tienes el promedio anual de cada estación, tienes el promedio anual de cada estación, que es lo que estamos utilizando acá, ¿sí? Es el promedio anual de cada estación y tienes el valor que hace falta en el año que vas a calcular, que en este caso vas a proyectarlo 5 años, para que sean 14 años te faltan 5, lo puedes proyectar hacia atrás o hacia adelante, como tú quieras, ¿sí? Y aplicar el mismo procedimiento, simplemente resolver la operación y te da el valor de la precipitación que necesitas estimar, ¿ok? Gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta con estaciones vecinas? Simplemente identificar la estación que tiene el valor vacío, identificar los promedios anuales de las estaciones vecinas que vamos a utilizar como índice o como base y aplicar la ecuación de valores normales. Ojo, con la misma estación ahorita viene un componente de regresión de mínimos cuadrados que debieron haber visto en estadística. Entonces, presten atención. Con la misma estación se emplea en caso de no existir estaciones adyacentes. En vez de ponderar las precipitaciones de las estaciones índices con la proporción de la precipitación normal anual de la estación que tenemos el dato faltante, ¿sí? Se procede solo con los datos de la misma estación. En lugar de tomar los datos de las estaciones adyacentes que no existen, se toman los datos de los meses restantes dentro del mismo año. Aquí lo hacíamos anual, miren, anual. Ahorita lo vamos a hacer mensual, ¿cierto? Entonces vamos a plantearlo. Primer punto, representación matemática. ¿Qué quiere decir eso? Se plantea una ecuación para cada dato faltante, resultando para n datos faltantes un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Entonces, precipitación. Mira, precipitación durante el mes
y del año de estudio, del año que no tiene el valor, sobre es el promedio de la precipitación durante el mes para todos los años de registro, es decir, el promedio de enero de todos los años que estás analizando. Sí, que es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí. Luego, esto es igual a la suma de todas las precipitaciones mensuales del año en estudio, ¿sí? La suma de todas las precipitaciones mensuales sobre el promedio anual, ¿sí? De la precipitación para todos los años de registro. Un momento. Entonces, tú tienes tu valor de precipitación, ¿sí? Tienes tu valor de precipitación. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo de precipitación del mes que vas a investigar, de el mes, el promedio de ese mes para todos los años disponibles y la precipitación del resto de meses, la suma del resto de meses sobre la precipitación anual, ¿sí? Entonces, a cada dato faltante le correspondería una ecuación. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir. Supongo que para un año determinado, ¿sí? Se desconocen los datos de la precipitación del mes 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? O sea, enero, febrero, marzo y abril. Se conocen los datos de la precipitación para los meses de junio, julio, mayo, junio, julio hasta diciembre. Los promedios de la precipitación anual, los promedios de la precipitación para cada mes, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos 4 valores faltantes. Y vamos a, fíjame, ya vamos a ver el ejemplo con números, no se preocupe. Si va a hacerme una pregunta, ahorita que lleguemos al ejemplo, vamos a llegar a un sistema de ecuaciones de 4 por 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 meses faltantes. Vamos a verlo. Ya voy, vamos a verlo. Aquí. Vamos a calcular las precipitaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y junio del año 1957 para una estación. Es decir, ¿cuántas incógnitas hay? ¿Cuántas incógnitas hay? Si 3. voy a tener 3 porque tengo 3 meses faltantes. Entonces, aquí viene, dígame la pregunta. Dígame la pregunta antes de continuar. La compañera que iba a preguntar. La compañera que iba a preguntar. Bueno, mire, entonces aquí tenemos el año 1952 y así sucesivamente, ¿sí? Así sucesivamente. Y vamos a tener los meses de cada año, ¿sí? Esto es un registro mensual multianual. Tenemos los meses de cada año y aquí está la suma de estas precipitaciones. Este es el total anual de la lluvia, ¿cierto? Entonces nos dice que para el año 1957 hace falta enero, febrero y junio, ¿ok? Entonces, aquí está, mira, tenemos 3 valores vacíos, tenemos otros años con valores vacíos, pero a nosotros nos interesa estimar estos, porque tenemos información para completar. ¿Qué hacemos? Calculamos el promedio, mira, de enero multianual. Calculamos el promedio de febrero multianual, es decir, este valor promedio aquí, este valor promedio acá, y el valor promedio de junio y la precipitación promedio anual, que es el promedio de los totales anuales, ¿sí? Y tenemos que calcular la suma de estos valores que están aquí, la suma de estos valores que están aquí. Pues vamos a verlo. Planteando las ecuaciones sean X1 enero, X2 febrero, X3 junio, ¿sí? NA
es el promedio de este valor. A ver, sumen los valores de enero, saquen el promedio, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da el promedio? Ya va, profe, espere. A mí me da 52.36. Me da igual el 52.36. Ingeniero, los de junio me dan 116.44. Sí, profe, el de junio me da igual. De febrero. El de febrero me da 33.54. A mí igual. Ingeniero, si está hablando, está silenciado. Ahora sí. Y ahora sí, señor. Bueno, precipitación promedio anual. Miren, la precipitación promedio anual es los totales anuales, el promedio de los totales anuales. La precipitación promedio mensual es el promedio del mes de todos los años. Sería una precipitación promedio mensual multianual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es de cada año. ¿Sí me hago entender? Bueno, muy bien. Entonces, la suma de los demás valores, a ver, sumen estos valores que están aquí, ¿cuánto les da? Sí. 390.8.
¿Sumaron bien todo esto? 9.2, 134.7, 246.9, 29.4, 49.9, 93.2, 176. Profe, 968.3. Bueno, este valor que está aquí. Entonces, ya simplemente, miren, resolvemos la ecuación X, que no lo conocemos, sobre el valor de enero, en este caso, ¿sí? X2, febrero, perdón, aquí, enero, febrero, y X3, que va a ser junio, ¿sí? Sobre el valor de junio, promedio mensual de junio multianual. Luego, voy a tener este valor sumado con los meses que no conozco, porque no los conozco, ¿sí? Miren, aquí está. Aquí está, sobre el promedio anual, que es este. Entonces, si tuviera 2 meses faltantes, serían 2 ecuaciones. Si tuvieran 5 meses faltantes, tendría 5 ecuaciones. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Bueno, ahí ya viene una operación algebraica, pasan esto para acá a multiplicar, dividen, resuelven las operaciones, van a dejar x1 en función de x2, reemplazan acá, hacen una operación de sumas o restas, sumas y restas de ecuaciones y van a despejar x1, x2 y x3. Sí, esto ya es un tema de manejo algebraico, ¿cierto? Entonces te pasan, esto pasa para acá, esto pasa para acá, esto pasa para acá, esto se simplifica con esto, ¿cierto? Esto se simplifica con esto, que va a afectar a todo esto y va a afectar a este valor también. Luego van a quedar aquí, este x3 pasa para acá, este x2 pasa para acá y este x1 pasa para acá, ¿sí? Y luego pues van despejando, pueden escribir todas en función de una o simplemente hacen una igualación a cero y hacen operaciones con las ecuaciones. Entonces, aquí están los resultados. 43, 29, 100.7 y el promedio de ese año. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta el momento no hay ingeniero. Bueno, viene el tema de correlación lineal. Este método permite el cálculo de los datos faltantes instalando una relación en un límite dado. Ojo, las correlaciones lineales. Las ecuaciones cuadráticas solamente son válidas en los límites del que estamos analizando. Por ejemplo, si analizamos esto, solamente es válido de 1952 a 1969. ¿Sí? Entonces, este método permite el cálculo de datos faltantes, está hablando de una relación en una estación y otra, y una estación y un grupo de ellas o su promedio. Tenemos que hacer un análisis gráfico, el trazado de la línea o el plano que mejor se ajusta a los datos existentes, ¿cierto? Con los datos del periodo en común de mediciones para ambas variables, se calcula gráfica o analíticamente la línea o plano que mejor se ajusta a las condiciones. Esto porque ustedes van a tener que hacer un análisis que lo pueden hacer en Excel. Ustedes le dan línea de tendencia y ya el Excel les hace la regresión, pero ustedes tienen que saber cómo hacer una regresión lineal, una regresión cuadrática, ¿sí? Entonces, una vez establecido el gráfico, los datos faltantes se pueden calcular a partir de los datos existentes para el mismo periodo de tiempo, ¿cierto? Pues vamos a ver los métodos. El método gráfico de correlación lineal. Se disponen de dos estaciones con el mismo periodo de observación de la variable investigada, ¿sí? Registro completo en eje de las abscisas, el registro incompleto en el eje de las ordenadas, ¿sí? El completo va en X, el incompleto va en Y.
Sí, aquí tenemos la precipitación de cada año, los meses de cada año, ¿sí? Los meses de cada año y vemos los valores que hacen falta, ¿sí? Tenemos 3 años. Se grafican los pares de puntos en papel log-log. Se descartan los valores dispersos. ¿Cómo así? Te traza una línea recta del primero al último punto y trata de que la línea tome todos los puntos. Se calcula una recta de regresión potencial, ¿sí? Es decir, se calcula la pendiente, y es igual a mx más c, ¿sí? A x a la b, o logaritmo de y es igual al logaritmo de a más b por el logaritmo de x, ¿cierto? Es importante recordar cómo calcular la pendiente en una ecuación, lo que vieron allá en cálculo 2, en geometría, en álgebra lineal, ¿sí? Luego, entonces vamos a tener la precipitación de la estación Valera en papel logarítmico, es decir, ya calculamos el logaritmo de los valores, y de la estación Monay, logaritmo de los valores. Miren, graficamos los puntos, trazamos una línea recta que trate de unir la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Y vamos a tener los valores descartados porque están muy alejados. Miren lo alejados que están de la recta. Luego, a partir de la ecuación de la pendiente, nosotros vamos a poder calcular la ecuación que describe a esa recta, a esa gráfica que se genera. Y este coeficiente, que se llama el coeficiente de determinación, nos va a indicar qué tan cercano o qué tan real describe esa ecuación a la gráfica. El coeficiente de determinación R cuadrado está entre 0 y 1. Si está cercano a 1, quiere decir que es 100% seguro la representación de la ecuación con la gráfica. Si está alejado de 1 y más cercano a 0, quiere decir que no representa en realidad el comportamiento de la variable que estamos estudiando. Si sacamos la raíz cuadrada del R cuadrado, nos va a dar el coeficiente de correlación, R. El coeficiente de correlación nos dice que la dependencia que existe entre las dos variables, es decir, si esta aumenta y el coeficiente de correlación es 1, quiere decir que esta es también proporcional. Si es negativo, Profe, ese R cuadrado da 0.67 y 0. el de arriba 67 y el de arriba 0.75. Bueno, si ya lo calculó, ¿está seguro? Sí, profe. Bueno, si ya lo calculó, perfecto. Si saca la raíz cuadrada de eso, le va a dar el coeficiente de correlación R, que va de -1 a 1, ¿sí? Que va de -1 a 1. Si es negativo, quiere decir que son inversamente proporcional, y si es positivo, que son directamente proporcional. Entre más cercano a 1 o a -1, a la unidad, quiere decir que están más fuertemente correlacionadas. ¿Ok? Entonces, esa es una regresión, pueden hacerla por mínimos cuadrados, pueden hacer una regresión lineal simple, una regresión cuadrática, dependiendo la complejidad que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos la ecuación de la recta, tenemos un valor buscado y podemos estimar el valor que necesitamos con los valores faltantes, según los puntos que tengamos, o simplemente con la ecuación colocamos aquí el año que necesitamos, en este caso el mes que necesitamos. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, muy bien. Desde la ecuación de la recta, bueno, lo que les estaba diciendo, simplemente despejamos el valor que necesitamos. Sí, la ecuación de la recta es esta, 1.420 o 1425, no, aquí es 1.4258 por x elevado a la 0.97. Entonces, si nosotros reemplazamos esos valores, el primero va a ser 28.6, ¿sí? 23 y 19.2. Si lo reemplazamos con la ecuación, vamos a tener mayor seguridad en el valor.
¿Ok? ¿Una pregunta, duda hasta el momento? Jóvenes, pregunta. Esto va a salir en el examen. Preguntas. ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, si seguimos hablando de la estadística hidrológica, los procesos hidrológicos ya saben que evolucionan en el tiempo y en el espacio, en una forma que es parcialmente predecible, determinística y aleatoria. La parte que es predecible y determinística se conoce como un proceso estocástico, es decir, es un proceso que puede ser medido o predecido con una función de distribución de probabilidad. Una variable aleatoria X es una variable descrita por una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad determina la posibilidad de que esa observación X, ¿sí?, sea igualada o superada en un rango determinado de tiempo. Si X es la precipitación anual de un lugar determinado, entonces la distribución de probabilidad de X determina la posibilidad de que la precipitación anual observada en un año esté en un rango definido. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de ocurrencia va asociada también a un concepto que se llama el periodo de retorno. ¿Qué es el periodo de retorno? Es el tiempo en el cual esa probabilidad puede darse de que sea igualado o superado el máximo valor registrado. La probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Eh, no hay una manera analítica de calcularla. Se calcula a través de ecuaciones y de varias gráficas que se hacen en papel logarítmico, en papel normal y en papel lo normal y en papel Gumbel, ¿sí? Tipo Gumbel. Entonces, ¿qué se hace para calcular la probabilidad de ocurrencia? Hay varias fórmulas, ¿sí? Generalmente en la literatura, estas son las más citadas, entre las más utilizadas están la de Green-Gorton, la de Hazen, la de California. ¿Qué es N? El número de años de registro. ¿Qué es M? El número de orden de la serie, es decir, vamos a ordenar de mayor a menor los valores y le vamos a colocar un número comenzando desde 1. Entonces, mi mayor valor va a ser 1, mi menor valor va a ser 20, por ejemplo, si tengo 20 registros. Y la probabilidad la calculo aplicando las ecuaciones, donde voy a analizar si la probabilidad va a ser de los totales diarios anuales o de los totales anuales, dependiendo de lo que yo necesite. En este caso voy a tener unos valores totales anuales y voy a analizar la probabilidad de que ese valor máximo anual, total anual que yo tengo o promedio anual que yo tenga, sea igualado o superado en el tiempo. Mientras que el periodo de retorno va a ser el inverso de la probabilidad. Quiere decir que a mayor probabilidad de ocurrencia, menor periodo de retorno, es decir, menor el tiempo en el que se da. Y a menor probabilidad, mayor va a ser el tiempo en el que se da. Es decir, para un evento mayor va a haber una probabilidad pequeña y un periodo de retorno bastante alto. ¿Sí? Por eso los mayores caudales se dan en los periodos de retorno mayor de 100, 200, 500 años. ¿Qué sucede cuando analizamos la precipitación? A partir de la precipitación podemos calcular la probabilidad de ocurrencia y el periodo de retorno. Pero nosotros necesitamos estimar
es, a partir de un periodo de retorno, la probabilidad de que ocurra en ese tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la estación Buenos Aires en Montería. Sí, miren, tengo el año, tengo la precipitación, tengo el año, tengo la precipitación total anual, ¿sí? De cada año. Y aquí están ordenadas de menor a mayor, de mayor a menor. Y aquí voy a tener entonces el orden 1, 2, 3, comenzando por el mayor y terminando el menor. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe, ya, ahora sí. No importa el orden de los años, así importa. El orden de los años no, porque a usted le interesa el orden de los valores. Si usted modifica el orden de los valores, va a modificar el orden de los años, porque pues no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, vamos a ver la probabilidad de California. Calcúlenla. Es M sobre N. Aquí M es 1 y N es 19. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da la primera probabilidad? 1 sobre 19. 0.052. Obviamente la van a porcentar en porcentaje. Calcúlala para el segundo, para el décimo. 10 sobre 19. ¿Cuánto te da? En California. El segundo es 10.5%. Bueno, entonces calcúlala con Hassen. En Hassen, miren que cambia la fórmula. En cada una de las fórmulas se agregan unos coeficientes, pero que no, al final no deben modificar mayormente. Entonces, usted calculan la probabilidad, y aquí está la probabilidad, un porcentaje, obviamente ya por 100%. Miren, a mayor valor, perdón, a mayor valor, menor probabilidad de ocurrencia y mayor periodo de retorno, ¿sí? Y a menor valor, mayor probabilidad, ¿sí? Y menor periodo de retorno. Es decir, que en un corto tiempo es más probable que sucedan unos eventos menores, ¿cierto? ¿Es correcto o no es correcto? Y aquí el periodo de retorno es el inverso de la probabilidad. Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas al respecto? Bueno, Ingeniero, no es una duda, pero es una pregunta. Para encontrar más ejercicios sobre las regresiones lineales, ¿dónde puedo buscar? El libro guía que usted nos dejó al principio. sí, en hidrología 20 Show está y puedes buscarlo. Pues que esos son ejercicios de En, estadística, ¿sí? O sea, son ejercicios de estadística. en Si Yu- tú quieres, si en tú YouTube, quieres, profe. mira, sí, ahí les estoy compartiendo varios ejemplos prácticos que pueden verlo. Sí, van a ver la correlación lineal, una ecuación cuadrática también, mínimos cuadrados. Aquí está explicado todo. Tienes que tener claro qué es el promedio, qué es la varianza, qué es la desviación estándar, ¿sí? Ahí se los estoy compartiendo. Ustedes también lo pueden hacer en Excel, yo les dije, no hay ningún problema, mira. Ahí en el chat están algunos ejemplos
bien explicados, pero pues nomás es un poco recordar lo que vieron en estadística. Gracias, ingeniero. Profe, ¿la actividad la va a entregar en dónde? La actividad. Usted dijo que van a hacer una actividad esta noche, ¿no? No, Sí, no, no teníamos. no. Eso era si no Nos vemos, teníamos clase. nos vemos el Ah, próximo pero jueves, nos vemos el próximo jueves y el jueves 25 tienen el examen, el segundo examen. listo, Ah, listo. se los voy a dejar desde el otro martes para que se entretengan toda la semana con el examen, la próxima semana. Sencillito, ¿Cómo será de fácil? está sencillito.